Ahora sí. Muy bien. El perfecto, decíamos, el perfecto es un tiempo verbal, es una acción ya terminada que se realizó en el pasado, pero que su resultado perdura en el presente del hablante. Se forma anteponiendo a su tema verbal la reduplicación y añadiendo las desinencias correspondientes a su respectiva persona. ¿Ah? El verbo lío, entonces, yo desato en perfecto, sería de esta manera. Léluca, he desatado o tengo desatado. He desatado, ya he desatado, es una acción pasada, ¿ah? Pero que su efecto tiene vigencia todavía en el momento del hablante. ¿Ah? Entonces se forma con una reduplicación, que es la primer consonante del, eh, del tema, más la desinencia. La característica de voz activa del perfecto es la capa y la desinencia es a en la primera persona. ¿Ah? Ahora vamos a ver todo el verbo en las seis personas. Para formar la reduplicación se antepone el tema verbal, al tema verbal su consonante inicial más la vocal épsilon. ¿Ah? Ya hemos visto cómo se forma el perfecto del lío. Ahora vamos a ver el perfecto de paideuo. Dijimos que es la primer consonante del tema. En este caso ya no es lambda como en lío, sino que va a ser pi. Entonces, a esa primer consonante le agregamos la épsilon y será pepaideuoca. Pepaideuoca. Esta es la primera persona del perfecto. Si el tema verbal comienza con una consonante aspirada, la reduplicación comenzará con capa, pi o tau. Y tenemos el ejemplo de fileo. Yo amo, ¿ah? Fileo. Entonces, como no puedo poner, la regla me dice que una aspirada no se puede formar la reduplicación con una aspirada, con una fi en este caso, sustituyo la fi por una pi. Entonces, en vez de fefileca, va a ser pefileca. He amado, he amado. Note además que cuando el tema termina en una vocal breve, al formar el perfecto, esta se alarga. Vieron que acá hay una breve, una épsilon es breve. Eso se acuerdan del año pasado, ¿no? Esta es una breve y se cambia por una E larga, una eta. En aquellos verbos cuyo tema comienza con una consonante doble, fi, si o xi, no se emplea vocal en la reduplicación. ¿No? Entonces, acá no va la vocal exe. Acá hay una E también, pero es una eta que es del tema. ¿Ah? Es la eta del tema. Pero no está la épsilon de, por ejemplo, acá P. ¿Ah? Sino que está la vocal de que pongo en vez de sin, no, esto es sin consonante, no se emplea la consonante, porque si no sería una consonante doble, y si no serían cuatro letras acá, dos y dos. Entonces acá es consonante. Consonante. Entonces, acá, en vez de, de poner CSTK, voy a poner exeteca, ¿ah? Porque esta ya es doble. ¿Ah? Es una
Es una xi, ya es doble. En verbos compuestos, es decir, que incluyen una preposición, como por ejemplo catabaino, esta es una preposición, catá es una preposición, significa caer o algo así. ¿Ah? Catabaino, desciendo, la reduplicación se coloca después de la preposición. ¿Ah? Acá está la preposición, la reduplicación no la ponemos acá, la ponemos después de la preposición. Catabebeca. ¿Ah? Note que la preposición es catá. Además de estas irregularidades, existen otros verbos que no cumplen con los patrones vistos en cuanto a su reduplicación. El diccionario marca estas irregularidades cuando un verbo no se forma en la forma usual. Un ejemplo de esto es acuo. Ustedes ya lo ven, ya lo han visto de primer año, acuo. ¿Ah? Es oír, escuchar, acuo. ¿Ah? Cuando forma el perfecto es aquecoa, aquecoa. O sea que no cumple para nada con el patrón de la reduplicación y todo eso. Son verbos y hay otros, no, este es solamente un ejemplo. Hay otros que son irregulares, pero el diccionario, cuando ustedes, no sé si ya se han comprado algún diccionario, si ustedes tienen un diccionario, cuando buscan esa palabra, el diccionario ya les dice todas las irregularidades que tiene. ¿Ah? Note que la capa se repite en todas las personas de la voz activa, pues es su característica temporal. Y acá vamos a ver el perfecto. ¿Ah? Leluca, leluca, lelucas, leluque. Lelucamen, lelucate, lelucasi. ¿Ah? Leluca, lelucas, leluque. Lelucamen, lelúcate, lelúcasi. ¿Ah? O sea que la capa es la característica de el verbo perfecto en la voz activa. Después vamos a ver que en la voz media pasiva no, la capa desaparece. Vamos a ver un versículo, Juan 11:27. A ver, alguien que lea en español, Juan 11:27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí está. Amén. Yo he creído. Ahí está Yo, el verbo, ¿no? Dice él, legei auto. ¿Ah? Dice a él, le dice a él. Acá hay un dativo. Lo conocemos el dativo por la iota suscrita. Le dice a él o le responde a Jesús, porque Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Ah? Le dice a él, sí, Señor. ¿Ah? Urié, Kyrie o Curie, ¿ah? El, el, eh, el caso es el caso vocativo. ¿Ah? Recuerden que en griego hay 5 casos: el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo y el vocativo. El vocativo es cuando uno se enfrenta a una persona y le habla a una persona. ¿Ah? Entonces, acá no podía decir curios o curio o curion, sino vamos a, vamos a silenciar acá. Ahí está. Muy bien. Porque como es un caso, como se está refiriendo a una persona, está en un caso vocativo. Sí, señor, Uriel. Ego, yo, he creído. Aquí está el perfecto. Ajá. Pepisteuca, yo he creído. Pepisteuca, acá está la reduplicación. ¿Eh?
pepisteuca, yo he creído que, el joti es que, pepisteuca, joti, su, que tú, joti es que y su es tú, he creído que tú eres, acá está el verbo en mí, el Cristo, el Hijo de Dios. O juíos tu Ceú. ¿Ah? Acá está inconfundible el genitivo. El Hijo de Dios. Y aquí está entonces el perfecto. Yo he creído. ¿Ah? Es una acción que ya se realizó en el pasado, pero que su efecto todavía perdura en el momento del hablante. Entonces, él, creo que era el ciego cuando lo sanó, no me acuerdo bien. En este caso, eh, le dice el hombre, yo he creído, pero no es que había creído y ahora ya no cree, no, no, ha creído y sigue creyendo. O sea que el efecto de ese creer todavía se manifiesta en el momento del hablante. Entonces dice, yo he creído, ¿ah? Y sigo creyendo que tú eres el Cristo. ¿Ah? Ese es el perfecto, una acción que se realizó en el pasado, pero eh, que ya terminó. Pero el efecto de esa acción todavía tiene resultado en el momento en que eh, el hablante lo manifiesta. A continuación, bueno, y acá está todo el paradigma de perfecto en la voz activa. ¿Ah? En la voz activa está. Y en todos los modos. En el modo indicativo, yo he desatado o tengo desatado. ¿Ah? Modo indicativo, lo que hace un rato veíamos, le lucas, le lucas, le luque, le lucamen, le lucate, le lucasi. Le lucasi. Y acá tenemos en el modo imperativo, en la orden. Leluca, ten desatado. La orden. Leluque, leluqueto, leluquete. Y la última persona, la tercera persona plural, puede ser cualquiera de estas dos formas. ¿Ah? Después tenemos en el modo subjuntivo. ¿Ah? Ojalá tenga desatado. Ojalá haya desatado. Leluco, leluques, leluque, lelucomen, leluquete, lelucosi. Vieron que acá está la capa, ¿no? Siempre esto para identificarlo. La capa es la característica. ¿Ah? Y después en el modo optativo también. Lelucoimi, lelucois, lelucoi, lelucoimen, lelucoite, lelucoien. Tuviera o habría o hubiera desatado, habría desatado, tuviera desatado o hubiera desatado. El modo optativo. Y acá tenemos el infinitivo que significa desatarse. ¿Ah? Lelukenai, lelukenai. ¿Ah? El infinitivo. Y acá tenemos el paradigma, pero de la voz media pasiva. Es la misma, la media que la pasiva. Por eso van a tener solamente este paradigma, porque es, eh, es la misma. Vamos a correrla acá, así queda todo junto el cuadro y no sé. Ahora sí. Muy bien. Y acá está todo el cuadro de la voz media pasiva. Es la misma, la voz media que la pasiva es idéntica. Entonces, me he desatado,
la voz media. La voz media decíamos, ¿se acuerdan? Hace 2 o 3 clases que vimos, la voz media es cuando el sujeto recibe la acción, pero también participa. Entonces me he desatado. O si fuera la voz pasiva, me eh, 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 fui desatado, o me tengo desatado, ¿ah? O fui desatado. ¿Ah? Entonces, lelumai, lelusai, lelutai. Vieron que acá la capa ha desaparecido de la voz media pasiva. Lelumai, lelusai, lelutai, lelumesa, ledusde, leluntai. ¿Ah? Acá tenemos el modo imperativo, ten desatado. Leluso, lelusdo, lelusde, leluston. Y acá el modo subjuntivo, que si notan, se forma con un participio. Lelúmenos, si es masculino, lelúmene, si es femenino, o lelúmenon, si es un neutro. Y acá es el verbo eimi, eimi, en subjuntivo. Si vamos acá al verbo eimi, acá en la página 34, 35, 34, y ahí tenemos todos los eimi, el modo subjuntivo. El verbo eimi, ¿se acuerdan? De primer año es el verbo ser o estar. El verbo ser o estar también tiene diferentes modos. Entonces el verbo eimi en el modo subjuntivo, en el presente subjuntivo, ¿ah? Y acá está. Y esto lo vamos a ver. Sea o esté, seas o estés, porque es el verbo ser o estar, sea o esté, seamos o estemos, seáis o estéis, sean o estén. Entonces vamos acá. Y también lo tenemos. El verbo mi, o sea que el perfecto en el modo subjuntivo se forma con un participio más el verbo mi en el modo subjuntivo. Y en el modo optativo también. Ahí en ese mismo cuadro que vimos recién está el verbo eimi en el modo optativo. Y el infinitivo es lelusai, tenerse desatado o haber sido desatado. Hay un perfecto segundo también que se llama, algunos verbos omiten la característica kappa y en cambio la sustituyen por alfa. Estos verbos son conocidos como perfecto segundo o algunas gramáticas le llaman perfecto fuerte. Cabe mencionar que se forman de la misma manera que el perfecto que acabamos de ver. También su desinencia es la misma, nada más que no lleva la capa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el verbo grafo, que es escribir, que ya lo conocen de primer año, grafo, ¿ah? Que su perfecto, grafo, lo forma sin la capa. ¿Ah? Vieron que acá no está la capa. Es la única diferencia que tiene el perfecto segundo. Son algunos verbos. Y el diccionario lo va a marcar. Cuando ustedes van al diccionario, el diccionario le marca esa, ¿no? Y ahora pasamos al tiempo pluscuamperfecto, que quiere decir más que perfecto. El pluscuamperfecto se utiliza para referirse a una acción ya realizada anterior a otra. La diferencia con el perfecto es que en aquel tiempo verbal la acción realizada en el pasado todavía tiene efecto en el momento en que el hablante se refiere a ella. Ejemplo, Juan ha creído en Jesucristo. Juan ha creído en el pasado, pero todavía sigue creyendo. En cambio, en el pluscuamperfecto, la acción ya fue realizada y ya terminada en el pasado.
Ejemplo, Juan había creído en Jesús. En este caso, Juan había creído antes de, por ejemplo, apostatar de la fe, por ejemplo. ¿Ah? Vieron que la diferencia con el perfecto es que esa actividad todavía tiene efecto en el momento del hablante. En cambio, en el pluscuamperfecto no. El pluscuamperfecto en la voz activa se forma con aumento más la reduplicación más tema verbal más desinencia del pluscuamperfecto. La diferencia entre el perfecto y el, y, y el pluscuamperfecto en su morfología es que en el pluscuamperfecto se agrega el aumento. Aparte de la reduplicación, va con aumento. Entonces, recuerden que pisteu, por ejemplo, era pepisteuca. En este caso, se agrega el aumento, que el aumento ustedes ya lo conocen del año pasado, de los verbos que tienen en el modo indicativo, tienen una temporalidad que remite al pasado. Por ejemplo, ¿cuáles son esos dos verbos que vieron el año pasado que llevan aumento? A ver si se acuerdan. Veo que hay que repasar verbos porque los verbos son fundamentales para entender el hebreo. Hay que repasar mucho los verbos, repasar todo eso del año pasado, hay que repasar. ¿Ah? Los dos verbos, ¿se acuerdan cuando vieron con la profesora Beatriz? Vieron presente, futuro, imperfecto y aoristo. Fueron los 4 tiempos verbales que se vio. Entonces, los dos verbos que remitían al pasado, que hablaban del pasado, era el aoristo y el imperfecto. En ambos casos se le agregaba una épsilon antes, que es el aumento, lo cual nos indica que es un verbo del pasado. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en el imperfecto, eh, yo desataba, el imperfecto yo desataba, el auristo yo desaté, el auristo una acción puntual, desaté en un momento y ya quedó pronto. En cambio, el imperfecto es una acción, por eso se llama imperfecto, porque es una acción que no quedó concluida. Yo desataba, ¿ah? Desataba una acción lineal. Entonces, el imperfecto, ¿se acuerdan del año pasado? Que lo formamos todo el paradigma con el verbo lío, porque es el verbo más, el verbo lío y el verbo paideuo son los dos verbos que se usan para los paradigmas, porque son los verbos más regulares, que tienen menos irregularidad. Eh, entonces, nosotros decíamos en el imperfecto, Elión, Elies, Elió, Eliomen, Eliete, Elión. Pero en todos los casos había esa E al principio, que ese es el aumento, que, no, que nos indica que ese verbo es de pasado. Y en el auristo también teníamos la épsilon. Elisa, Elisas, Elisa, Elisamen, Elísate, Elisa. ¿Ah? Siempre se comenzaba con ese aumento. ¿No? El presente y el futuro no tienen aumento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no son verbos del pasado. En este caso, acá tiene el aumento, la reduplicación, el tema verbal, la característica, la capa y su desinencia. ¿Ah? La desinencia de pluscuamperfecto. Entonces, por ejemplo, el verbo pisteu sería yo había creído. En el perfecto es yo he creído. En el pluscuamperfecto yo había creído. Una acción que ya está terminada.
Epepisteukein. Veamos un versículo de la Biblia para ilustrar este tema verbal. Vamos a ver Hechos 14:23. A ver, alguien que lea Hechos 14:23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí está. Los encomendaron al Señor en quien había creído. ¿Ah? En quien habían creído. Aquí está el pluscuamperfecto. Noten que nosotros, tanto para formar el perfecto como el pluscuamperfecto, en español necesitamos dos palabras. Por ejemplo, he creído o había creído. Sin embargo, en griego con una sola palabra. ¿Ah? No es necesario dos. Entonces, acá, parecento, autos, tu, to, curio, eis, on, y acá está el pluscuamperfecto. Pepisteu keisan. Pepisteu los encomendaron en quien habían creído. ¿Ah? Pisteuo, esto viene del verbo pisteuo, que ustedes ya saben que es creer, verbo importantísimo, importantísimo en el Nuevo Testamento. Este es el verbo que tienen que tenerlo de cabecera. Pisteuo es creer. ¿No? Sin este, sin este verbo estamos fritos, porque eh, en todo el Nuevo Testamento pisteuo es el verbo, no sé si el que más aparece, pero uno de los que más aparece, que es creer, pisteuo. Entonces, en quienes habían creído. Note el pluscuamperfecto del verbo pisteuo, creer, confiar. Se habrá dado cuenta que la acción de haber creído en el Señor es anterior a la de ser encomendada. ¿Ah? Ellos ya habían creído y ahora hay otra acción. ¿Ah? Porque el pluscuamperfecto es una acción que se realiza antes de otra acción. Y esta otra acción es ser encomendado. Se habrá dado cuenta que la acción de haber creído en el Señor es anterior a la de ser encomendado. Pudieron ser encomendados al Señor porque ya habían creído en Él. Una acción pasada y ya concluida. Muy bien. Ese es Hechos 14:23, ya lo habíamos dicho. Muy bien, acá está el paradigma del pluscuamperfecto, que la característica que tiene el pluscuamperfecto es que solamente tiene el modo indicativo. Ah, por eso que es tan cortito el paradigma, es solo este, y no es como, por ejemplo, en el perfecto que tenemos todo esto, modo imperativo, modo subjuntivo, optativo, todo esto no existe en el pluscuamperfecto. ¿Por qué? Porque solamente tiene modo indicativo. ¿Ah? Entonces, paradigma de pluscuamperfecto de la voz activa, el eluquein, acá está el aumento, la reduplicación, el eluquein, el eluqueis, el eluquei, el eluqueimen, el eluqueite, el eluqueisan. Y en la voz media pasiva es la misma, tanto voz media como pasiva, tiene la misma, se forma de la misma manera. El elumen, el eluso, el eluto, el elumesa, el elusde, el elunto. Las voces media pasivas son idénticas. Recuerde que el pluscuamperfecto solo tiene modo indicativo. Note que en las voces media pasiva no está la característica capa. ¿Ah? Así que entonces ya quedó presentado el, el modo, el, el tiempo perfecto y el pluscuamperfecto. No hay muchos casos de pluscuamperfecto en la Biblia,
de perfecto un poco más, pero no es tan frecuente, pero igual debemos conocerlo. Lo que sí me preocupa que hay que estudiar mucho más los verbos, estudiar los paradigmas del año pasado, de los 4 tiempos verbales básicos, eso que aprendimos el año pasado, lío, líes, liei, todo eso, esos versitos hay que aprendérselo todo y practicar mucho eso, porque si no sabemos eso, que es lo básico, nos va a resultar prácticamente imposible avanzar con el estudio del Nuevo Testamento, porque los verbos es lo principal es los verbos, ¿no? O sea que tienen que practicar mucho, mucho, mucho los verbos, todo lo del año pasado, los tiempos verbales, todo eso. Y el manual, al principio, que ustedes tienen ahí al principio, este, l- los verbos básicos, esto, vamos a verlos, verbos, ¿no? Esto, que es lo básico, ¿tá? Todo esto, repasarlo. Esto, lo básico, ¿tá? Los 4 tiempos verbales básicos, presente, imperfecto, futuro, auristo, ¿tá? Esto es lo básico. Acá está el aumento que yo les decía que tienen los verbos de pasado, ¿tá? Todo esto fundamental y aprendérselo de memoria esto, que es lo básico. Muy bien. Así que vamos a ver ahora, vamos a salir de acá y vamos a ver lo de Pentecostés. Como decíamos, este domingo celebramos Pentecostés, que quiere decir 50 días después. Entonces vamos a ver algunos pasajes que aluden a Pentecostés. Primero vamos a leer Hechos 1:8. Alguien que lo lea en español, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Entonces, acá tenemos, no sé si se está viendo la diapositiva, pues no me acuerdo si puse compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Bien, bien, pues no me acordaba si había puesto compartir pantalla. Muy bien. Entonces, acá tenemos, recibiréis poder, dinamit o dunamit, ¿ah? Es un acusativo. ¿Recibiréis qué? Recibiréis poder. ¿Ah? Complemento directo del verbo recibir. ¿Qué van a recibir? Poder. ¿Qué van a recibir? Eso. Van a recibir poder. Esta es esto es el truquito que podemos hacer para saber si una palabra es el complemento directo de ese verbo. ¿Ah? Es, es, eh, es cambiar la palabra por eso. ¿Recibiréis qué? ¿Qué van a recibir? Eso. ¿Ah? Recibiréis poder. ¿Ah? Y aparte tenemos el acusativo, ¿ah? Que nos está marcando que es un complemento directo o
u objeto directo. Esto también les conviene repasar algún libro de gramática española para poder entender esto. Recibiréis poder habiendo venido, y acá eh, tenemos un aoristo segundo, un participio de aoristo segundo, 2a quiere decir aoristo segundo, habiendo recibido, habiendo venido sobre vosotros el Espíritu Santo, habiendo venido, es un participio de aoristo segundo. Eh, Acá está el genitivo. El genitivo lo conocen por esa terminación o u, ¿ah? El genitivo de la segunda declinación. El genitivo de la tercera declinación es OS y el genitivo de la primera declinación es AS o ES. Eso también hay que repasarlo. Eh, Habiendo venido del Santo Espíritu, agiu, neumatos, hagiu, hagio, porque está con espíritu áspero, hagio, el Santo Espíritu, sobre vosotros y serán, acá está el verbo eimi en futuro, eso lo tienen en el manual, ahí que yo hace un rato les mostré todas las formas del verbo eimi. Y serán de mí, testigos. Testigo es mártir, martur, ¿no? O mártir, mártires en Jerusalén, Jerusalén y en toda Judea, Judea, Caí y Samaria. Y hasta la extremidad de la tierra, Ges, ¿no? De la tierra. Recibiréis poder de una misma. ¿No? Eso es Hechos 1:8. Y después tenemos Hechos 2:4. 2:4. A ver, alguien que lea Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, y fueron llenos, fueron todos pantes, pan es todo, pan, todos, de Espíritu Santo, fueron todos de espíritu, fueron llenados todos de Espíritu Santo, neumatos, hagiu, neumatos hagiu, Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a estar hablando. Acá hay un participio, la ley, la leo es hablar, el verbo la leo, hablar, la leo. Y acá está en un infinitivo. Comenzaron a hablar, un infinitivo. Comenzaron a hablar, la ley, el, el infinitivo en griego de, eh, de la voz activa en presente es en. Entonces, por ejemplo, el verbo lío en infinitivo, que es un verbo no conjugado, sería lien. Y acá es la ley. Comenzaron a hablar en otras diferentes lenguas.
y ahí está heterais, heterais. ¿Por qué no decimos heterais? Porque hay un espíritu áspero. Hay un espíritu áspero ahí, entonces debemos pronunciarlo heterais. En otras lenguas. De ahí viene la palabra hetero. ¿Ah? Por ejemplo, cuando decimos que un matrimonio es heterosexual, queremos decir que es un matrimonio de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque hetero es otro. Entonces, es una persona que se casa con alguien de otro sexo, un hombre con una mujer. ¿Ah? No es así, por ejemplo, el caso de un matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque homo quiere decir igual. ¿Ah? Homo es igual en griego. Entonces, homosexual, del mismo sexo. Entonces, heterosexual quiere decir el otro sexo. ¿Ah? Entonces, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y acá tenemos glosa. Glosa es lengua, lengua de hablar en otras lenguas. Glosa, ¿ah? Glosa es un sustantivo. Cuando en logos calogos aparece una N, quiere decir que es un sustantivo, quiere decir nombre, porque sustantivo también se le dice nombre, ¿ah? Para diferenciarlo de un verbo. Acá hay un verbo, acá hay un nombre. ¿Ah? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el neuma. ¿Qué es neuma? A ver si alguien sabe qué es neuma. Espíritu. Bien, Espíritu, muy bien. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu le estaba dando. ¿Ah? El espíritu les daba para hablar, estar expresando o algo así. Entonces comenzaron a hablar en otras heterais glossais. ¿Ah? Y acá tenemos un dativo plural, ¿se acuerdan? Cuando vimos de la primera declinación, el dativo singular tenía la característica de tener una iota suscrita, ¿se acuerda que esa era la marca del dativo singular, esa iota suscrita debajo de la omega? Pero en el plural, el dativo es ais. En otras lenguas, glossais. Muy bien. Y después pasamos, porque eso fue en Jerusalén. Fue en Jerusalén. Pero a ver si alguien recuerda los 3 capítulos. ¿Cuáles son los 3 capítulos en el libro de Hechos de los Apóstoles que se nombra el hablar en lenguas? ¿Cuáles son esos 3 capítulos? Uno, el capítulo 12, donde Pablo Ahí hace está. hablar a 12 hombres que estaban ahí. Creo que es el capítulo 12, me parece. No, el 19. El O 19. sea, los 3 capítulos son el 2, que es el clásico que hemos visto, el día de Pentecostés, es el más conocido, cuando vino el día de Pentecostés, que es el que acabamos de leer recién. Después el 10, que es en la casa de Cornelio, y el 19, cuando Pablo se encuentra con aquellos discípulos de Éfeso y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y dice, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces él les explicó, después le impuso las manos y hablaban en lengua y profetizaban. Dice, esos son los tres capítulos que en el libro de los Hechos aparece el hablar en lenguas. Entonces, pero el capítulo 2 que acabamos de ver era en Jerusalén, eran todos judíos, ahí no habían gentiles, no habían de otros pueblos. Pero en el capítulo 10, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, o sea, personas que no eran judíos, eran personas como nosotros.
Eh, entonces, en Hechos 10, 44 al 46, dice que estaba predicando. ¿Ustedes se acuerdan, no? Ese pasaje cuando el Señor se le apareció a Cornelio y le dice, manda a traer a Pedro, dice, que está en Jope, ve a la calle que se llama Derecha, y bueno, Pedro viene, comienza a predicar, y en el 44 dice, a ver, alguien que lea del 44 al 46 de Hechos capítulo 10. Amén, dice así. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes de judaísmo que habían llegado con Pedro quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que eran judíos, pues los oían hablar en la lengua extraña y hablaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedir que sean bautizados estas personas que, que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Amén. Entonces, ahí vemos que en el 44, que es el que vamos a ver ahora, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ah? Estaba hablando, acá hay un participio de presente, hay un participio de presente, dijimos que el participio de presente lo podemos, eso vimos en la clase pasada, el participio de presente lo podemos traducir como el que habla o el que está hablando, o también hablando, usando el gerundio, hablando, ¿no? Entonces lo traducimos como gerundio. Acá está traducido como gerundio. Todavía estaba hablando, participio de presente, hablando Pedro, las palabras, rema quiere decir palabra y logos también. O sea, estos dos vocablos, rema y logos, quiere decir palabra. ¿Ah? Cualquiera de los dos vocablos, rema o logos. ¿Ah? Todavía estaba hablando estas palabras, las remata, esta remata, ¿ah? Y epepesen es un auristo segundo, ya hemos visto que el auristo segundo no se forma como el auristo primero que vimos el año pasado con la profesora Beatriz, ¿ah? Que agregaba eh, Elisa, el auristo segundo tiene la terminación de imperfecto, ¿ah? En vez de Elisa, Elisas, Elise, ¿ah? Entonces va a ser Elión, Elies, Elie, ¿ah? Epepesen Epepesen cayó el Espíritu Santo, ton neuma to hagion, el neuma hagion, el neuma santo, el Espíritu Santo, sobre todos los que estaban oyendo. ¿Ah? Acuo, ¿se acuerdan? Acuo, oír, que ese verbo lo vimos en el primer año, acuo, ¿ah? Todos los que estaban oyendo. Y acá está en un participio, es un participio de presente, estaban escuchando, estaban oyendo. Ahí se traduce como gerundio, lo cual está bien. Oyendo la palabra o el discurso que estaba, el sermón que estaba predicando Pedro. ¿Ah? Y noten una cosa bellísima de el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar nuevas lenguas. La palabra o este verbo, epepesen, es cayó el Espíritu Santo. Esta misma palabra
esta misma palabra aparece en Lucas 15, cuando regresa el hijo pródigo. A ver, alguien que lea Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. Se echó sobre su cuello y le besó. Y la palabra se echó sobre su cuello es epepesen, la misma cuando cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Y dice que acá el padre estaba tan ansioso de abrazar a su hijo que literalmente cayó sobre él, se echó sobre su cuello, literalmente cayó sobre él por la ansiedad que tenía. ¿Ah? Dice, cayó sobre encima del cuello de él y mire cómo traduce acá, lo besó tiernamente, lo besó tiernamente. Qué tremendo. Y esto es lo que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo Amén. en nosotros, porque dice que Cornelio y toda su familia no eran judíos. El Espíritu Santo ya había caído sobre los judíos. El día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero todavía los gentiles no. Pero Dios estaba tan ansioso, así como el Padre estaba ansioso de caer sobre su hijo y besarlo. Y el Espíritu Santo estaba tan ansioso de caer sobre los gentiles que dice, epepesen. El Espíritu Santo cayó, igual que aquel padre se tiró a besarlo y abrazarlo. También el Espíritu Santo se tiró sobre aquellos gentiles por el deseo que tenía Dios de poseerlos, de guiarlos. ¿Ah? Entonces, así el Espíritu Santo eh, nos anhela, nos cela, nos desea. Y así el Espíritu, porque nosotros a veces nos enfriamos espiritualmente, no oramos, no leemos la Biblia. Y el Espíritu Santo está tan ansioso de epepesen, de tirarse. Acá tenemos un aoristo segundo, cayó, epepesen, cayó. El Espíritu Santo está ansioso por tirarse encima de nosotros, nos está esperando. No oro, no sé qué, no voy a la iglesia, pero el Espíritu Santo está ansioso de tirarse literalmente encima de nosotros y abrazarnos. Y como dice acá, le besó tiernamente, besarnos tiernamente. Entonces, eso es lo que recordamos el día de Pentecostés, pero no es solamente un recuerdo, no es algo que pasó, no es un recuerdo como nosotros, por ejemplo, recordamos la fecha patria, la batalla de las piedras, lo que hizo Artigas, no sé qué. No, es algo para vivirlo, no es para recordarlo, sino para vivirlo todos los días. Y ese encuentro personal con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se tira literalmente el Espíritu Santo se tira encima de nosotros, nos besa porque nos anhela. Entonces, ahí dice el Espíritu Santo, ¿ah? El Espíritu Santo cayó epepesen, ¿ah? El Espíritu Santo cayó epepesen toneuma
el Espíritu Santo cayó encima, les cayó encima el Espíritu. Qué lindo eso, que el Espíritu Santo se cae encima de nosotros, hermano. Qué maravilloso. El Espíritu Santo literalmente se cae encima de nosotros. Esto es lo que Dios quiere hacer. ¿Ah? Pepe Centoneuma, tu Hagion. ¿Sobre quién? Sobre algunos elegidos, algún mega ungido. No, no, sobre todo, pantas, sobre todos, pantas, es todo, sobre todos los que oían. No es sobre los que tienen dinero, los que tienen cargo, los apóstoles, no, sobre todos, pantas. Epi es sobre, esa preposición, epi es una preposición sobre, epi panta, sobre todos los que estaban oyendo. Acá hay un participio también de presente. Ellos no solamente escucharon, sino que mantenían, es una acción durativa, que ellos seguían escuchando y seguían escuchando y estaban ansiosos por escuchar el mensaje de Pedro. Seguían escuchando a cuantas el mensaje que le estaba predicando Pedro. ¿Ah? Entonces, y quedaron confundidos, fuera de sí, los de la circuncisión, es decir, los judíos que habían acompañado. ¿Ah? Peritomé es circuncisión, la circuncisión, peritomé. Los de la circuncisión, ¿ah? Los que fueron con Pedro, porque recuerdan que Pedro no fue solo ahí a la casa de Cornelio, fue con otros, lo acompañaron. Capaz que Pedro tenía miedo, y yo ir a una casa de un gentil que sabe qué me va a pasar, y por las dudas llegó a uno, no sé, sería guardaespaldas o qué. Porque también sobre los gentiles, o como dice acá, etne, o sea, sobre las naciones. La palabra gentil es étnicos. Étnicos es gentil, quiere decir naciones o gentes. También sobre las gentes, sobre la gente que no era judía, ¿ah? Sobre la demás gente, porque los judíos se referían en forma despectiva a las demás personas, no, no eran judíos, eran gente nomás, eran gente, etnias. No tenía mucho respeto por parte de ellos. Tanto es así que Pedro mismo, cuando llega, si ustedes leen unos versículos antes, cuando llega a la casa de Cornelio con mucha mala educación, dice, bueno, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de Cornelio, pero como el Señor me habló, como diciendo, no tuve más remedio que venir, pero díganme, ¿para qué me han llamado? Entonces, estaba ese desprecio por la gente, etnias, las gentes, gente que no era digna. Algunos dicen que hasta los judíos le decían perros a los que no eran judíos, ¿no? Entonces dice que quedaron atónitos, que también sobre las naciones o sobre los gentiles, etne, y ahí viene la palabra etnia, ¿no? Sobre las naciones, el don o la dádiva, doros, que es don, dorea, del Santo Espíritu Hagioneumatos ha sido derramado. ¿Ah? También sobre los gentiles, o sobre la gente, o sobre la etnia, o ellos refiriéndose en forma muy despectiva, sobre esa gentuza que no son dignos de nada, pero sin embargo, gloria a Dios. Ah, maravilloso es nuestro Señor. Sin embargo, sobre ellos
no solamente descendió el Espíritu Santo, sino que como hemos leído en el versículo anterior, el Espíritu Santo se tiró literalmente, se echó sobre su cuello. Qué maravilloso que es esto, ¿verdad? Esa gentuza que no merecía nada y sin embargo el Espíritu, que éramos nosotros, ¿no? Esa gentuza que somos nosotros, sin embargo el Espíritu Santo se tiró literalmente, se echó PPC sobre su cuello. Gloria a Dios, qué maravilloso. Y después dice, porque les oían que estaban hablando en lenguas. Acá está el verbo acuo de vuelta. Estaban oyendo, acuon, porque les oían que hablaban en lenguas. Acá. Les oían en un... les escuchaban que hablaban en lengua, que estaban hablando, acá hay un participio de vuelta de presente, estaban hablando, seguían hablando en lenguas, no era que hablaron 2 o 3 palabritas, no, el Espíritu Santo se tiró sobre ellos, los tomó, les tomó la lengua y empezaron a hablar en lenguas, estaban laluntón glossáis, hablando lenguas y engrandeciendo. Mega es grande, porque hoy se dice, por ejemplo, fulano es pastor de una mega iglesia, ¿tá? Mega es grande, ¿tá? Entonces, y estaban engrandeciendo, megalunton, engrandeciendo, acá hay otro participio, recuerdan que dijimos en la clase pasada que los participios son súper frecuentes, estaban engrandeciendo, un participio de presente, estaban engrandeciendo a Dios, engrandeciendo a Dios. Les oíamos hablar en lengua igual que nosotros, dice la Biblia. Entonces ellos también estaban hablando en lengua. Y después cuando Pedro dice, cuando lo llaman en el capítulo 11, que lo llaman de Jerusalén porque se enteran de que Pedro había entrado en la casa de un gentil, entonces le preguntan, bueno, ¿es cierto esta acusación que nosotros estamos escuchando, que tú entraste en una casa de un gentil? Porque sin duda eso merecía por parte de los judíos, una disciplina. Entonces Pedro cuenta y dice, sí, yo entré, pero yo fui por una visión que tuve de un ángel. Entonces contó y después ellos dicen, porque les oíamos hablar, que hablaban en lengua como nosotros al principio, ¿tá? Como nosotros al principio. Entonces hablaban en lenguas como nosotros. Así que entonces el hablar en lenguas es la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Hay otros grupos pentecostales que no creen en la evidencia inicial de hablar en lenguas, pero nosotros que pertenecemos a Asambleas de Dios, creemos y pues venimos del pentecostalismo histórico, aquel que comienza en el seminario Bethel en Topeka, Kansas, en Estados Unidos, en 1901, después en la calle Azusa, el avivamiento de la calle Azusa en 1906, 1907. Entonces, el pentecostalismo histórico siempre ha creído que la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lengua. ¿Por qué? Porque hay 3 capítulos, el 2, el 10 y el 19, que hay diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 hubo esa voz del cielo, ese viento recio y otras manifestaciones que no se repitieron después, ni en el capítulo 10, ni en el 19. Sin embargo, dice, les oíamos hablar en lengua como nosotros, dice
porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban. Y después en el capítulo 11, cuando Pedro informa, dice, porque les oíamos que hablaban en lengua como nosotros al principio. Es decir, y uno podría decir, no, no, pero ese es otro tipo de lengua, porque en Pentecostés hubo el viento recio y todo eso. Sin embargo, ellos dicen, no, hablaban como nosotros al principio, pero ¿cómo si no hubo viento recio y todo eso? No, pero la señal es hablar en lengua. Es el denominador común que aparece en los tres casos, en capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19. Hay otros fenómenos que no se repitieron, pero sí se repitió el hablar en lengua. Por eso creemos que el bautismo en el Espíritu Santo tiene la evidencia inicial de hablar en lengua. Y eso ya está, ¿no? Después hay que todos los días ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Hechos, cuando los creyentes son amenazados, no, no se puede predicar en el nombre de Jesús, no sé qué, y dice que ellos se reúnen para orar y piden confianza al Señor y dice, concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Y al final dice de ese párrafo, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Si ya habían sido llenos, la mayoría, por no decir todos, ya habían sido llenos en el capítulo 2 de Hechos. Sí, pero todos los días hay que ser lleno. No se puede vivir de experiencias pasadas. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo en 1983, un momento glorioso, pero no puedo vivir de esa experiencia pasada. Todos los días tengo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está esperando para tirarse encima mío todos los días. Entonces, Él me está esperando. ¿Ah? Él quiere tirarse encima mío. Entonces, yo todos los días le debo buscar, buscar de su presencia, de su llenura. Así como aquel padre se tiró en Lucas 15 sobre el hijo pródigo y como dice, le besó tiernamente, también el Espíritu Santo nos está esperando. Gloria a Dios, qué maravilloso. Y bueno, así que les deseo el domingo que tenga un muy buen día de Pentecostés y pero lamentablemente veo que se habla del Espíritu Santo y todo eso siempre cuando llega el día Pentecostés, pero todos los días tenemos que enfatizar eso, porque el Espíritu Santo no está esperando para tirarse pepes encima de nosotros solamente el día de Pentecostés, sino todos los días. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos dé su plenitud y que aquellos que aún no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que lo puedan recibir. Para eso le voy a pedir al pastor Julio que nos dirija en una oración poderosa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar entonces y vamos a creer que el Espíritu Santo todavía está vigente para nuestros Amén. días y que Él tiene, como decía bueno, Pastor Hugo, que Él tiene el deseo de tirarse, lanzarse sobre nosotros y bueno, llenarnos no un día, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en Sí, esta tarde en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por tu poder. Santo Espíritu de Dios, en esta tarde venimos rogando, clamando, pidiendo, Señor, que amén. tú nos llenes de esa Sí, presencia tan Señor. Sí, maravillosa de tu Señor. Espíritu Santo. La Urrayama persona Santa divina de Rayama. tu Espíritu, Señor, tome control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de todo nuestro ser, y nos llenes de tal manera, oh Dios, que podamos vivir llenos constantemente de tu Espíritu. Santo Espíritu de Dios, Amén. manifiéstate de tal manera que Sí, podamos Señor. fluir, Señor amado, en nuevas lenguas cada día. Que esas nuevas lenguas, Señor amado, nos den el poder, la gracia, Señor amado del cielo, para ir y llevar el mensaje de tu palabra. Amén. Anhelamos, Señor,
Señor. Anhelamos que tú te lances sobre nosotros cada día, Señor amado. Cada día de nuestra vida, que tú estés refrescando, Señor amado, nuestras vidas, nuestros corazones, llenándonos de tal manera, oh Dios, que podamos fluir con esa llenura de tu Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias por la vida de tu siervo, hermano Hugo, Señor amado, por la vida también de nuestra hermana Mónica, Señor amado, también la vida de nuestra hermana Graciela. Padre, llénanos de manera poderosa, Señor. Poderosa, que tu fluir sea tan grande, Señor amado, que podamos manifestar no solamente, Señor, un día, 2 días, sino todo el año, Señor amado, Amén. ese fluir de tu Espíritu en nuestras vidas. Padre, Amén. gracias. Gracias, gracias por lo que tú tienes cada día para nosotros, pero queremos más. Queremos más de ti, Señor, más de ti, más y más de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad y esa gran misericordia que has tenido de bautizarnos y de Amén. llenarnos Sí. constantemente. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias también por este tiempo, estas clases que estamos Sí, tomando, Señor. que nos Gloria, ayudan a entender, gloria, Señor amado, gloria, la lengua materna gloria. original donde tu palabra, Señor, ha sido Ay, escrita. amado. Gracias. Gracias por la vida de tu siervo, hermano Hugo, que nos ayuda enseñándonos. Gracias, Señor. Abre tu Espíritu Santo nuestro entendimiento para que podamos comprender cada día, Señor amado, más acerca de ti. En tu nombre, Jesús, en tu nombre. Que este domingo tengamos un gran derramamiento, no solo a nivel local, sino nacional y también, ¿por qué no?, a nivel latinoamericano y Amén. mundial, de tu Espíritu Santo que está tan Amén. presente como lo estuvo allí en Pentecostés. Gracias. Amén. Gracias, bendito Dios. Gracias. En tu nombre, Jesús. En tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Sí. Muy bien. Muchas gracias, hermano Julio. Y bueno, nos despedimos. Les deseo un Dios los bendecido bendiga día de mucho. Pentecostés para todos. Igualmente Bendiciones. para ustedes. Igualmente. Bendiciones.